Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, el podcast semanal de la Corredora Graci, episodio número 39, como siempre, quien te habla Ariel Tejera y me acompaña mi estimado colega Juan Manuel Uberti. ¿Cómo estamos, Juan? Muy buenos días, ¿cómo andas, Ariel? ¿Todo bien? Bien, acá cerrando una semanita movidita, sobre todo del plano cambiario, ¿no? Sí, y semana larga, que veníamos de una semana corta, un poco más tranqui, bueno, ahora con 5 ruedas. Y bueno, para analizar un poquito todo lo que nos dejó. Estrenando, digamos, el nuevo esquema cambiario en todo su esplendor, digamos, Sí. cinco jornadas seguidas, 5 ruedas seguidas. Bueno, primera conclusión, hay que aprender a flotar. Tal cual, tal cual. La verdad es que bastante volatilidad, por así decirlo, o Sí. movimientos, no demasiado acentuados, pero eh, una nueva dinámica, ¿no? que se viene a sumar a los mercados y a la forma de seguir los precios en el día a día y que también en algún punto nos va a estar modificando un poco la forma de tomar decisiones. Para el día de hoy, para el episodio de hoy, tenemos a un invitado muy especial, un profesional muy destacado y con muchos años de trayectoria en el rubro, justamente con quien vamos a poner sobre la mesa e intentar analizar cómo está el rubro tomando, ¿no? Todas estas nuevas medidas y cómo hay que prepararse para tomar decisiones en este contexto. Sí, más que nada alguien que está del otro lado, ¿no? Muy vinculado a la producción y a la comercialización. Tal cual. Bueno, si te parece, Juan, empezamos a hacer un breve repasito de lo que pasó en la semana, afuera, acá. Bueno, estamos en plena etapa de siembra en Estados Unidos, en una campaña que parecería ser bastante prometedora, sobre todo para el maíz. Sí, yo creo que en el plano internacional no hubo grandes variaciones de precios en cada una de las ruedas a lo largo de la semana. Para destacar, soja y maíz tuvieron momentos de firmeza. La soja, cuando uno mira la posición continua en Chicago, llegó a tocar valores máximos de los últimos 2 meses. Y la verdad que no me parece nada despreciable, ¿no? Este contexto de incertidumbre y posibilidades de guerra comercial. Yo creo que en las últimas ruedas del mercado fue descontando un poquito la posibilidad de acercamiento, ¿no? Entre China y Estados Unidos con posibilidades de negociaciones y bueno, entonces eso fue tomado muy favorablemente para lo que es soja. No, insisto, no con grandes variaciones de precio, pero bueno, manteniéndose ahí firme, con una expectativa de que esto en algún momento puede ir acomodándose y que se despejen los temores de menores exportaciones y demás. Y por el lado del maíz, de vuelta otra semana con buen dinamismo en las exportaciones para lo que es campaña actual. Entonces dejando, reafirmando este panorama de quizás otro ajustecito capaz en stocks para esta campaña y manteniendo los precios dispo firmes, ¿no? Tanto a nivel internacional y eso también de alguna manera vimos que se está trasladando acá al plano local, ¿no? Y después, como decís, un mercado internacional que está bastante metido en lo que es el desenlace de la nueva campaña de Estados Unidos, campaña 25-26, que ya se está empezando a sembrar. Tenemos 12% de avance de siembra de maíz y un 8% de avance de siembra de soja. Por el momento, todo en línea más o menos a los ritmos normales para esta época del año, ninguna preocupación. Algunas regiones que tienen algo de sequía, pero veíamos mapas de clima que estaban anunciando lluvias para esos estados productores que podrían estar necesitando algo de agua. Eso tuvo de alguna manera dos lecturas, si se quiere más para lo inmediato, las ruedas siguientes. Uno podría pensar que quizá la semana que viene veamos un avance de siembra que se puede haber retrasado por lluvias, pero después los pronósticos climáticos como que daban posibilidades de menores lluvias, entonces va a recibir el agua necesaria y después se va a poder avanzar bien con la siembra, así que nada que preocuparse por el momento eh, en cuanto a gravedad, digamos, de lo que es el inicio de la siembra en Estados Unidos, ¿no? Y después por el lado del trigo, también lluvias favorables en Estados Unidos, en Europa y bueno, Rusia y Ucrania, donde están definiendo ahora lo que es producción de trigo de invierno, ya 25-26 en el hemisferio norte, así que también tranquilidad por ahí, por el lado de la oferta de trigo. Bien, bueno, y pasando al plano local, estamos en momentos de cosecha. Sí, pleno desarrollo de la cosecha gruesa.
estamos ya con cosecha de maíz al 30%. Y estaría ya en el tramo final lo correspondiente a lo que es planteos tempranos y de primera. Estamos hablando de que serían unas 17, 18 millones de toneladas que entrarían de maíz de primera. El resto de la cosecha serán unas 30 millones de toneladas más de segunda para completar las 48, ¿no?, de estimación total, que van a terminar entrando ya por junio, julio y agosto, ¿no? Por el lado de la soja, cosecha de soja al 15% a nivel nacional, atrasadísima, deberíamos estar ya en torno al 30%, ¿no? En orden de lo normal. La buena noticia es que en zona núcleo y provincia de Córdoba, donde se dieron los mayores avances, los rindes están mostrando rendimientos mucho mejor a lo esperado, ¿no? No en todos los casos, pero en algunos puntos sí. Y Sí, a bueno, no eso es un descontar poco algún ajuste quizás ahí también en las estimaciones de Sí, producción. sí, si esto En sigue este así. contexto, Y bueno, desde lo climático veíamos algunas lluvias quizá ahora para el fin de semana, durante hoy, esta noche, lo que queda del viernes, sábado, y después algunos días bastante despejados, así que entendemos que se va a estar trabajando fuertemente y seguir con este contexto de presión de cosecha. Y bueno, para completar, cosecha de girasol prácticamente finalizada, 97% más o menos, y cosecha de sorgo en 25% a nivel nacional. bien. Tema, bueno, como bien adelantamos, y ya lo vamos a estar charlando más en detalle con el invitado, pero bueno, uno de los temas de la semana es que lo que fue pasando con el dólar, ¿no? Rueda a rueda, habíamos arrancado con un dólar que tendía más bien a pincharse, un banco central que se mantuvo sin intervención, por así decirlo, en términos de actividad compradora o vendedora a lo largo de la semana. Un banco central que, según viene anunciando el gobierno, va a estar intentando comprar cuando el tipo de cambio se ubique en torno a la banda inferior. Y bueno, conferencia tras conferencia y comunicado tras comunicado, todo el equipo económico, ¿no?, planteando esta hipótesis de que efectivamente vamos a manejarnos en un escenario cambiario donde las probabilidades estarían dadas para que el tipo de cambio se ubique más bien sobre la banda inferior que sobre la banda superior. Sí, y eso pasó al inicio de la semana, ¿no? Recordemos, semana pasada, corta, tuvimos rueda hasta el miércoles, tipo de cambio oficial en más o menos 1126, había terminado, lunes y martes con algunos descensos, por debajo de 1100, 1080, 1090, dependiendo de la rueda, 1085, 1095, y bueno, empezando a ver la posibilidad esta de que se ubique más bien sobre la banda inferior que al medio o para arriba, ¿no? Y después, bueno, fue subiendo un poquito en las últimas ruedas, jueves y viernes. Y bueno, recalculando todo lo que es precios de granos, ¿no? Abandonando un poco la mentalidad que teníamos semanas atrás, donde el oficial conocíamos que se depreciaba al 1% mensual y diariamente era El 50 minuto a centavos, un minuto peso. Sí, estamos sí. ahora. Bueno, a ver cómo va cambiando el Dentro de la mayorista. misma rueda podemos encontrarnos con Sí, distintas cotizaciones, quizás los precios en pesos de los productos a lo mejor. sí, sí, cuando calculábamos estas tablitas de precio de los granos en dólares o supongamos posible faz teórico en dólares y lo multiplica uno por los distintos escenarios cambiarios que puede haber de entre 1000 y 1400, bueno, te da una variabilidad de precios bastante importante y bueno, hay que ir viendo rueda a rueda cómo se forma el mercado, ¿no? Bien, si bien como decíamos, ¿no? Se estuvo moviendo un poco en la semana, la realidad es que hay que reconocer que los movimientos también fueron bastante acotados, ¿no? Sí, y bueno, para destacar, me parece, bueno, de esto vamos a hablar ahora en breve con el invitado, ¿no? Pero llamativo lo de la brecha, ¿no? Porque si bien ahora tenemos que aprender a flotar, estamos hablando de que la brecha entre el oficial y el MEP, o el dólar, digamos, que consideramos libre antes, es cada vez más reducida. Entonces, es importante ahora que pensemos partir del precio del grano en pesos y ver cuántos dólares reales billete le queda al productor en el bolsillo, ¿no? Con cada una de las cotizaciones. Y en ese sentido empiezan a ser dólares reales atractivos, ¿no? Estamos hablando de una soja más o menos de 270 dólares, que son 270 dólares efectivos, ¿no? Ya no te los come más la brecha. Y en el caso del maíz, un precio mucho más atractivo, dependiendo la rueda, 202, 205, 198. Un maíz de 200 dólares billete me parece que es algo bastante destacable y creo que Sobre todo si lo comparamos con lo que vale afuera, ¿no? En Chile. claro, y en precio de maíz billete es el mejor precio de los últimos 3 años, ¿no? Cuando uno mira un gráfico. Y si uno toma estos valores rápidamente y los divide, seguimos con este escenario de que un maíz en torno al 70% de lo que vale la soja sigue siendo
una valorización terrible del maíz contra la soja, que por lo menos en el corto plazo parece que se va a mantener. Hay que ver después, en el mediano plazo, cuando termine de entrar todo lo del maíz de segunda, cuando se defina la siembra fuera de Estados Unidos y si realmente va a haber más área de producción y más stocks. Bueno, quizás por ahí estos ratios en algún momento tiendan a acomodarse. El que lo considere como oportunidad de negocios o de despreciar maíz en base al precio de la soja, no descuidar esta coyuntura, ¿no? Bueno, Ariel, vamos a hacer un viajecito por el corazón productivo del país. Vamos a recorrer un poco la provincia de Córdoba. Y para eso vamos a hablar con Germán Triunfetti, gerente comercial de la firma Héctor Bertone, un cliente importante de la casa, y firma que ya tiene más de 50 años dedicada al acopio y comercialización de granos, bueno, coberturas de precios, ventas de insumos y demás, operando en una amplia zona geográfica de la provincia de Córdoba. Así que bueno, vamos a ver cómo están las cosas por allí. Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo ¿Cómo estamos, andan? Germán? ¿Qué tal? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, Germán, para arrancar, la idea es que nos cuentes un poquito cómo viene la cosecha de soja y maíz en las zonas en donde operan ustedes y bueno, que nos vayas explicando un poco qué rindes se están viendo y cómo están los porcentajes de avance, ¿no? De trilla, de soja y maíz. Bien, la verdad que una campaña atípica, te diría, porque viene todo retrasado por una cuestión climatológica. Estamos a 25 de abril hoy y nada, y la cosecha arranca, frena, arranca, se para. Eh, Así que nada, medio atípico porque estamos acostumbrados que, che, para el 15, 20 de abril ya íbamos a un grado de avance del 50% de la cosecha y no. Nosotros lo más al sur que participamos es la Bulaye y lo más al norte que participamos es la Puerta. Y Ajá. si yo te tengo que decir un promedio de grado de avance, digamos, de la cosecha hoy, no debemos estar más arriba de un 15, un 20%. Ujú. Que obviamente, porque los lotes arrancan, paran, están húmedos, es como que está todo ahí latente. Y la verdad que el clima no nos está ayudando. A ver, Ujú. no es que no nos está ayudando, pero está inestable de día a día. Entonces tenemos un día de sol, un día de llovizna, un día de sol, mucha humedad ambiente, está nublado. Entonces la verdad que eso no nos ayuda a agarrar un ritmo y arrancar y poder terminar. Pero bueno, así todo, hay un ritmo de carga importante, hay un ritmo de cosecha, pero que no está acelerado a su máxima potencialidad, ¿no? Bien, y pura y Pero yo estimo que exclusivamente por está clima. Si no me decías a esta altura del año, ese promedio tendría que estar en 50%, más allá en un yendo 50%, más sí, al sí, sur o sí, al norte, y estamos en 15-20. exactamente, tal cual. Día que pasa, obviamente que día que se va avanzando un poquito más, pero digamos, deberíamos estar en un 50% de piso y hoy me animo a decirte que, porque los datos que tengo hoy es viernes, los datos que tenemos hasta el miércoles estábamos entre un 12 y un 15%, así que podemos estar llegando cercano a un 20% o menos, grado de avance de la participación donde nosotros estamos, ¿no? Bien, bueno, Bien. para tener en cuenta, porque en los próximos días y en la medida que vaya mejorando el clima, digamos, Se va a todavía falta que entre muchísima mercadería y que se sienta más esa Correcto, presión, ¿no? totalmente de acuerdo. Y Y otra cosa que me preguntabas de rindes, Sí, la verdad que después de los últimos dos campañas, que fueron campañas muy complicadas, digamos, para Córdoba, para distintas zonas, algunas más golpeadas, otras menos, pero por suerte este año tenemos una muy buena campaña que todos la estimábamos que iba a ser buena, muy buena en algunos lugares, y hoy nos estamos sorprendiendo para mejor. Realmente hay lotes que sorprenden, digamos, de gente que estimaba rindes de 35 o 40 quintales y está arriba de los 45 quintales promedio. Así que la gente se sorprende de los rindes que está teniendo en los cultivos, ¿no? Hablando de soja puntualmente. Así que nada, contento con eso porque eh, buscábamos un año de esto después de los últimos dos traspiés de las últimas dos campañas. Así que nada, contento con eso, pero la verdad que estamos muy, muy conformes con lo que están rindiendo los lotes. bueno, una gran sí, noticia, ¿no? importantísimo arrancar con el volumen y un poco también la misma película se está viendo acá, más viniendo para la zona del corazón de lo núcleo, que también están registrándose rinde, que están un poquito por encima de las expectativas, así que bien en ese aspecto. Bueno, y esto en soja, y respecto del maíz, yo entiendo que están esperando más toda la parte de que arranque más adelante la cosecha del maíz tardío y todo lo de segunda, ¿no? Tardía, exacto. Y El en ese sentido, área, ¿cómo viene el escenario productivo?
el área para toda la zona, digamos, de influencia nuestra, la verdad que el maíz se cayó más o menos un 25% promedio, un 30%, en algunos lugares un poco más. Maíz de primera nosotros es muy poco lo que tenemos, digamos, porque vamos, te diría 90% maíz de segunda. Y los maíces de primera que se cosecharon es como que muy dispar. La zona sur tuvo un poquito de complicaciones en enero con el sur, te digo, La Laguna, Etruria, yendo hasta la Bulaye. Hay lotes muy buenos y lotes que por ahí eh, tuvieron algún estrés hídrico y térmico durante enero, que son maíces que se sembraron mucho más temprano. Así que bueno, ahí les pegó un poquito y los maíces están más entre 6 y 8.000 kilos, pero eran maíces que iban arriba de 9.000 kilos, ¿no? Bueno, tuvieron las Bien. situaciones. Y Bien, después y tenemos todo un maíz de segunda, que obviamente falta eso. un montón, pero que nada, vienen una bomba productivamente como se lo ve hoy, por sanidad, por estado de planta y demás. Así que nada, esperando Bueno, eso, pero podríamos decir que se viene creemos que un vamos buen a levantar una panorama vara de muy alta. aporte de todo lo que es maíz de segunda para Córdoba cuando se dé la Sí, cosecha, junio, julio. sí, correcto. Los maíces que se Y en términos sembraron de área sembrada, Germán, el maíz, que bueno, veníamos de campañas con cierta preocupación, ¿cómo estuvo para este ciclo? por eso te decía que nosotros vimos una caída de área de un 25 un 30%. Hay lugares que cayó hasta un 50% y clientes que cayeron un 100%, que decidieron no hacer maíz por la situación de chicharrita o espiroplasma del año pasado. Y bueno, nada, hoy con el diario del lunes vemos que fue una decisión errónea, pero bueno, nada, la verdad que el año pasado ir a los lotes y ver que no había absolutamente nada hizo que muchos clientes decidieran no hacer maíz, ¿no? Pero el cliente que decidió hacer maíz este año, la verdad que la pegó, tiene unos maíces increíbles, pero más o menos, respondiendo a tu pregunta, debemos estar en una caída promedio entre un 25 y un 30%. ¿Mm? Bien, Sí, bueno, Zona dejó su norte, huella sí. el sí, suceso del año totalmente. pasado. Zona norte es donde más cayó, y zona centro-sur es donde el centro cayó un poquito menos y el sur, la verdad que creo que se mantuvo muy cercano a lo que se hizo el año pasado. Bien. Bueno, más allá de la pérdida de área de maíz o de la reducción, digamos, interanual por el tema de chicharrita, por lo menos la parte productiva, buena, ¿no? Alentadora, ¿no? Para esta campaña. Y Incorrecto. Alentador y dejando. necesario, te diría, ¿no? Sí, 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 desde ya. Bueno, y dejando de lado lo productivo, ¿cómo están viendo el tema mercados, ¿no? Precios, ¿qué actitud está teniendo el productor en cuanto a ventas? Algo muy discutido estos días. ¿Qué estrategias están predominando, si se quiere, con lo que es este flamante esquema cambiario de bandas que vemos que está generando precios en pesos un tanto volátiles, ¿no? En plena cosecha. ¿Qué análisis hace de toda esta situación? Siguiendo con una línea nacional, digamos, de un farmer selling que lo vemos muy pobre con respecto a otros Sí. años, nosotros tenemos una situación bastante parecida, quizás un poco mejor que la nacional, pero muy parecida. Hemos tenido bastante preiseo después de la quita de retenciones, después de febrero en adelante. La verdad que los clientes aprovecharon a vender, tanto maíz como soja, se preició bastante, pero muy por debajo, digamos, de lo que consideramos nosotros que debería haber. Por una cuestión de deuda, por una cuestión de deuda comercial, una deuda bancaria y demás, que consideramos que va a haber necesidades de venta, pero bueno, la realidad es que no, el cliente no activa para vender. De hecho, tuvimos precios arriba de los $290 y hoy lo tenemos debajo de los 280 y así todo no activa. Sí creo que esta situación de salida del cepo o tipo de cambio más estable o con una brecha prácticamente anulada, creo que es el beneficio que más está viendo el cliente hoy. Porque yo creo que el tema retención, el tema precios, es algo con lo que el cliente está acostumbrado a convivir ya durante muchos años, y hoy ven muy beneficioso el tema de la quita a la brecha, que es un poco, siempre era con una tonelada de soja, ¿cuántos dólares adquiero? Bueno, hoy al desaparecer esa brecha o estar muy, muy cortita, creo que lo ven muy positivo, pero así todo no vemos una actitud de venta frente a las necesidades que se aproximan hasta el 31 de mayo, digamos, no vemos que se acelere. Todo el mundo sabía que iban a
a un mercado donde la presión iba a ser muy fuerte, que iba a haber una presión sobre precios y así todo la gente no activó. Hay clientes que sí, los más profesionales sí, activaron vendiendo de manera anticipada, pero te diría que el 50% de la cartera no activó y está esperando. No sé qué es lo que espera. Si vos me preguntás a mí qué está esperando de evaluación, tipo de cambio, más precio, no, creo que ni ellos la tienen claro, pero no está activada la venta. Y sorprende que esta decisión no venga cuando ya sabemos que los kilos están, porque muchas veces no acceden a vender anticipadamente porque Claro. hasta que no entran a los lotes, no quieren estar seguros, pero ahí los kilos están, la cosecha está, con lo cual debería fluir. Yo Sí, considero igual de todas formas que va a fluir la venta, independientemente del precio, porque hay muchos vencimientos al 31 de mayo de esta campaña y que se arrastran de la campaña pasada, ya sean refinanciaciones, tarjetas de crédito, renegociaciones de deuda que caen para mayo. Así que yo creo que se va a venir un precio más acelerado, un poco más fuerte, pero que bueno, que hoy puntualmente 25 de abril, no lo vemos, ¿no? Sí, la verdad es que me parece que comentaste algo muy oportuno que tiene que ver con esto, ¿no? De la caída de la brecha, ¿no? A mí es como que me da la sensación de que eh, desde el punto de vista, ¿no? del productor, tendría que haber como un reseteo de las variables o de a dónde no se pone el foco, ¿no? Al momento de tomar decisiones. Si bien es verdad que cada uno al momento de tomar una decisión de venta lo puede hacer teniendo distintos objetivos, ¿no? Ya sea de cubrir determinadas cuestiones o gastos en pesos o en sí, dólares o los flujos particulares de cada o uno. flujos Sí. particulares, pero sí, me da la sensación esto, ¿no? Que lo que vos decías es muy apropiado, de que hay algunas variables como que se tendieron a reacomodar y, por ejemplo, me parece que en algún momento quizás siempre se miraba más de cerca el tema de evaluación del oficial, porque también en otro contexto a lo mejor la devaluación te hacía te hacía caer la brecha, pero porque subió el oficial. Entonces ahí también se generaban otras oportunidades, pero hoy ya una devaluación no te opera desde esa perspectiva, porque una devaluación también te va a llevar seguramente arrastrado al MEP en este contexto, ¿no? Exacto. De brecha muy baja. Entonces a lo mejor ese foco tiene que estar puesto para el que tiene que cubrir a lo mejor ciertos costos en pesos. No sé qué recomendarías vos en este nuevo escenario, ¿no? Como decíamos, ¿no? ¿Dónde poner el foco desde el punto de vista del productor para tomar las decisiones, Germán? A ver, creo que veníamos acostumbrados a un modelo totalmente distinto desde el punto de vista del productor, ¿no? Donde era tanto la incidencia del negocio financiero dentro del negocio productivo que nada, cualquier ineficiencia por no vender, cualquier ineficiencia por comprar en el momento que no había que comprar, o de no vender cuando correspondía, siempre teníamos una herramienta que te ayudaba, una devaluación, un dólar soja, un dólar maíz, algo siempre o una tasa negativa, dólar versus pesos, dólares versus los pesos, versus una tasa negativa financiándote corto o largo. Entonces, creo que venía muy acostumbrado a eso y a no hacer la tarea hoy de decir, che, tengo que hacer el foco en cómo comprar, en cómo vender, en cómo producir más, buscando la eficiencia puertas adentro. ¿Por qué? Porque antes el negocio financiero era tan lindo, tan rentable, que uno dejaba de lado todas las otras variables, ¿no? Ujú. Bueno, creo que el contexto cambió, las variables han cambiado y hoy veo que los clientes se dan cuenta, pero no están actuando en consecuencia. Pero creo que ahora no hay que esperar más una soja de $400 porque viene un incremento en un tipo de cambio diferencial, o viene un blend, o viene algo distinto que antes hacía que vos tengas una expectativa. Ahora hay una expectativa, de brecha casi cero, de devaluación o de tipo de cambio que va a depender de una oferta-demanda, de cuánto se demande o cuánto se oferte, con lo cual termina siendo un mercado. Como hoy la soja vale 2.80 y mañana vale 2.90 porque Chicago voló, creo que nos tenemos que acostumbrar a eso, que el cliente hoy lo ve pero no está operando en consecuencia, porque si estaría operando en consecuencia ya hubiese vendido, hubiese tomado ciertas actitudes distintas a las de hoy. Pero creo que la Argentina cambió y estamos ante un modelo totalmente distinto, ¿no? Donde el cliente tiene que buscar la eficiencia productiva, gastarlo menos, ser eficiente en cuanto a costos, porque hay otras cosas que no le van a licuar ese error comercial o atención al lote del cultivo en un momento distinto o pagar tasa por pagar, porque antes, nos financiábamos en pesos porque total para adelante había una expectativa de evaluatoria que te pagaba cualquier tasa en pesos.
y hoy estamos de la otra vereda. Entonces, creo que el contexto hace que nos tengamos que replantear y empezar a medir de otra forma el negocio productivo. Y obviamente que el que llegue tarde a medirlo, es muy probable que se quede a mitad camino o se dé cuenta que le rindió la soja 40 quintales y así todo no le alcanzó, digamos, ¿no? Porque se financió mal o porque compró o vendió mal, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer mucho foco y nosotros somos muy firmes en eso cuando nos juntamos con los clientes, en decir, che, no es más lo de antes, no hay que pagar por pagar los alquileres, no hay que comprar en el momento donde no hay que comprar, cuando el número da, hay que vender. Somos muy duros en eso, porque hay una realidad que el contexto cambió. Y por lo menos hoy está. Si va a durar o no va a durar, no lo pongo en juicio, pero hoy el contexto cambió 100%, ¿no? Sí, A sí. lo que estábamos acostumbrados los últimos 10 años. Sí, la verdad es que coincidimos plenamente con esa apreciación que haces. Y justamente en este contexto, ¿no? Que desde el local se empieza a plantear bastante distinto, ¿qué rol le ves a lo que pasa afuera? Y un poco cómo te estás imaginando digamos, los mercados internacionales, a nivel bueno, de precios internacionales, qué importancia le das a lo que pasa afuera y qué perspectivas o qué estás viendo como relevante. Bueno, todos estamos viendo la situación de volatilidad entre las grandes potencias del mundo hoy, de guerras de aranceles, que bueno, la verdad que le trajo una volatilidad al mercado, que tuvimos días muy negativos, días muy positivos. Eh, yo creo que la volatilidad, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con la volatilidad, por lo menos todo lo que queda del 2025. Las producciones, la producción sudamericana ya está definida, la producción norteamericana está comenzando y parecería ser que va por buen camino. Y después economías y mapas geopolíticos que nada, que hay mucho tire y afloje o te doy, me das, te castigo, te doy un beneficio, que la verdad, ¿cómo va a terminar la película? Me cuesta verla realmente. Eh, yo de manera personal pensé que iba a ser mucho más negativo para el mercado de las materias primas, de los granos puntualmente esto, y vemos que no, que dentro de todo estamos muy parecidos a días antes de que comience la guerra comercial. eh, pero sí, no hay que dar por sentado nada y por seguridad nada. Creo que vamos a tener mercados muy volátiles, que vos decís, che, ¿por qué subieron los commodities o por qué bajaron? Y va a ser mismo la volatilidad, que lo mismo lo estamos viendo todavía mucho en el tema de las acciones, ¿no? Ujú. Pero creo que el mundo hoy tiene producciones tanto sudamericanas, en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, que van por buen camino, una demanda que está activa, pero tampoco que desborda, y Sí, con y más números bien de quizás con stocks. algún riesgo a bajar que a subir la demanda, digamos, con todo este contexto de Exactamente, conflicto porque no es comercial, que hay ¿no? una demanda que vos decís, che, va a subir un 5, China está pensando en crecer, India está pensando en importar más, no, no lo estamos viendo, pero y las producciones están, y hay una realidad, tuvimos precios, en los últimos 5 años tuvimos muy buenos precios por pandemia, por fallas productivas o en Sudamérica o en el norte, entonces bueno, creo que hoy eso, venimos de dos campañas bastante, y esto puntualmente, de campañas robustas productivamente hablando, entonces el mercado empieza a buscar el equilibrio netamente de oferta-demanda. Y bueno, y al medio esta guerra de aranceles o de tasas de interés que nada, que van a hacer subir o bajar. Sí, no veo mercados, por lo menos del cortísimo plazo, mercados volando, ni mucho menos que tengamos expectativa de que la soja se va a $450 en Chicago, ¿no? Por lo menos no lo estoy viendo a eso, digamos, por ahora. Sí, mercados volátiles, pero que si voy por lo fundamental, che, vamos a tener cosechas robustas, digamos, va a haber disponibilidad de mercado y después podemos tener alguna situación puntual, si el maíz temprano está o viene el maíz de segunda en el mundo, digamos, pero creo que vamos a años, o por lo menos un 2025 bastante, digamos, estable dentro de precios, pero con volatilidad al medio, ¿no? Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo con la apreciación del mundo en que estamos transitando, o por lo menos este año, y sobre todo la palabra volatilidad. Me quedo también con esto que mencionás de la oportunidad de la prácticamente eliminación de la brecha y el impacto en precios en dólar billete, ¿no? Para el productor, que es uno de los reclamos más contundentes de los últimos tiempos, ¿no? Para aprovecharlo y no perderlo de vista. Con el mensaje este que ya suena por todos lados, que estamos en un contexto donde obliga a ser eficiente de lo productivo, competitivo,
analizar costos y ese timing también para la comercialización, la cobertura. Y vos le diste esa visión más que nada como un mensaje para el productor. Yo te quería preguntar también cómo ves la actividad del acopiador en particular y, digamos, si se enfrenta un poco a los mismos desafíos o cómo está el sector, ¿no? Acopiador. El Quizás sea un poco sector, todo en la misma línea, ¿no? Cada uno no, dentro de su no, actividad deba operar por, con esos lentes, ¿no? Con ese enfoque. por supuesto que va en la misma línea. Sí, nosotros hace ya del año pasado, que es como, no es que uno se reinventa, pero se reeduca internamente para decir, che, los márgenes o los ingresos de los cuales vive un acopio o de las estrategias internas que tiene una mesa de negocios y demás, eh, reubicarlos, porque antes era muy fácil hacer márgenes de 5, 10, 15, 20 dólares. ¿Por qué? Porque tenías muchas herramientas financieras, vuelvo a lo mismo, que te permitían, yo siempre digo, a río revuelto, ganancia de pescador. Y bueno, había tantas cosas, tantos manoseos dentro del mercado, o por tipo de cambio, o por tasa de interés, o por lo que fuera, que el que la veía primero, entraba primero y la verdad que tenía márgenes muy buenos para el negocio en el cual estamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso, así como desaparece para muchos, también para nosotros. Entonces, es estar en una medición mucho más fina y sensible en los riesgos a tomar, en las posiciones a tomar, y por eso le transmitimos esto mismo a los clientes. Che, no se puede más decir, no vendo porque la soja va a subir. No, hay que vender cuando el número da, hay que vender cuando el banco lo necesita o cuando el compromiso esté, porque no hay expectativas que te salven de una situación. Entonces, más o menos vamos todos en la misma línea, pero sí yo a todo el equipo nuestro de acopio y demás, siempre soy hincapié, che, en eficiencia pura, en controlar los gastos, controlar los costos, y que va un poco en línea a nivel empresa, a nivel acopio, a nivel cliente, digamos, va todo en la misma línea. Sí, sí. Y obviamente no dejar de ser competitivo o ingeniosos en las distintas estrategias que podemos armar para potenciar los negocios de los clientes. Porque hay una realidad que cuando los mercados están estables, vos decís, che, y nada, la soja vale 3.20, vale 3.20, vale 3.20. Bueno, ¿qué hacemos para diferenciarnos del resto? Que en eso realmente yo soy muy rompecabezas, digamos, con mi equipo, en decir, che, nos rompamos la cabeza para armar algo distinto, nos rompamos la cabeza, busquemos, pensemos esto con aquello, siempre dentro de las cosas, digamos, que podemos hacer dentro del mercado, no haciendo cosas que no existen, ¿no? Porque la magia no existe para mí, pero sí tratar de pensar cosas distintas, cosas seguras que al cliente le den un valor agregado. Porque en mercados totalmente estables, cuando vos decís, che, el tipo de cambio está así, esto está así, la tasa de interés está flat, che, todos ofrecemos lo mismo. Bueno, ¿qué hacemos para diferenciarnos? Bueno, en eso trabajamos mucho todos los días, y por eso tratamos siempre en las posiciones que el acopio toma para después salir a originar y demás, lo hacemos muy anticipadamente para que cuando llegue el momento uno pueda tener algo distinto para ofrecerlo al cliente, ¿no? Bueno, súper claro. Sí, clarísimo y espectacular, la verdad. Muchísimas gracias, Germán, por tu tiempo y acompañarnos en este rato, para pensar un poco dónde estamos parados y qué se puede venir, ¿no? Bien, no, gracias a ustedes por brindarme este momento y nada, siempre tratar de colaborarnos mutuamente y ayudarnos a que a todos nos vaya mejor, ¿no? Que creo que es lo que todos buscamos al final. Tal cual, así funciona. Bueno, Germán, muchas gracias por Bueno, sumarte. Saludos, que tenga buen fin dale, de. gracias, que anden muy bien, adiós. Ari, así se nos iba más un episodio más de Agrimercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos a todos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.